Mi hermano confesó en Navidad que ninguno de los dos era hijo biológico de nuestros padres. Pensé que era una broma cruel, hasta que mi madre se derrumbó y dijo, no vuelvan a mencionar su verdadero origen. No sé en qué momento exacto mi vida se partió en dos, pero sé que fue la noche en que mi hermano levantó su copa y dijo algo que nadie estaba preparado para escuchar. La casa de mis padres siempre olía a canela y a madera vieja en Navidad. Era un olor cálido, familiar, casi infantil. La mesa estaba llena, pavó, vino tinto, pan recién horneado, luces pequeñas parpadeando alrededor del árbol. Todo se veía perfecto. Demasiado perfecto. Como una foto que uno enmarca para fingir que la felicidad puede conservarse. Yo estaba cansado, pero tranquilo. Habíamos pasado meses difíciles, y pensé que al menos esa noche tendríamos paz. Reír un poco. Hablar de cosas simples. Fingir que todo estaba bien, aunque no lo estuviera. Javier, mi hermano, se levantó justo antes de que sirvieran el postre. Su mano temblaba. No como el que ha bebido demasiado, sino como alguien a punto de saltar de un precipicio. Quiero decir algo, dijo. Mi madre sonrió, creyendo que sería un brindis. Mi padre se acomodó en la silla, satisfecho, como si ya supiera que controlaba la situación. Él siempre quiso controlar todo. Yo solo levanté los ojos, sin esperar nada fuera de lo común. Entonces Javier habló. Yo, no soy hijo de ustedes. El silencio cayó como un golpe. Pesado. Denso. Cortante. Yo parpadeé. Creí que era una broma. Una de sus bromas pesadas. Estuve a punto de decir algo, hasta que miré a mi madre. Ella no reaccionó. No hubo sorpresa. No hubo indignación. Solo un dolor antiguo, acomodado, como si lo hubiera estado esperando desde hacía años. Ese fue el momento en que comprendí que era verdad. Mi padre se inclinó hacia adelante, respirando hondo, como si estuviera conteniendo una explosión. Javier, por favor, dijo. Este no es el momento. Pero el momento ya había llegado. No había vuelta atrás. Javier volvió la mirada hacia mí. Y lo dijo. Y tú tampoco lo eres. No recuerdo haber sentido algo tan físico. Fue como si me arrancaran el suelo. Como si mi cuerpo se hubiera quedado vacío por dentro. Como si mi identidad hubiera sido escrita con lápiz y acabara de ser borrada. Mi madre apoyó una mano en su boca. Mi padre cerró los puños. Yo no podía moverme. No podía hablar. No podía pensar. Mi hermano dejó la copa sobre la mesa, muy despacio. Ese pequeño sonido de cristal fue más violento que cualquier grito. Lo sé desde hace 6 meses, continuó. Me hice estudios médicos. Y los resultados no coincidieron. Mi madre comenzó a llorar. No con lágrimas suaves y bonitas. Era un llanto roto, áspero, como si le doliera respirar. Mi padre golpeó la mesa. ¿Basta? Se acabó. Aquí termina esto. Pero nada terminaba. Todo acababa de empezar. Yo me levanté. Sentí que mis piernas no me pertenecían. Caminé hasta el pasillo, buscando aire, buscando algo firme donde sostenerme. El olor a comida se volvió insoportable. Dulce, pegajoso, nauseante. Me detuve frente al espejo del hall. Y no reconocí los ojos que me miraban. Había vivido toda mi vida creyendo que sabía quién era. Y de repente no era nadie. Escuché pasos detrás de mí. Mi madre. Sus lágrimas corrían sin orden, como si no supiera detenerlas. No era el momento, susurró. ¿Es verdad? Pregunté. Mi voz salió baja. Rasgada. Desconocida. Ella cerró los ojos un segundo. Y asintió. Ese asentimiento fue la cosa más cruel que he recibido en mi vida. No había explicación. No había consuelo. Solo un sí que lo destruía todo. Mi padre apareció después. Furioso. Desesperado. Había perdido el control. Y cuando él perdía el control, todo se quebraba. Ustedes son nuestros hijos, dijo. Nosotros los criamos. Nosotros estuvimos ahí. Eso es lo que importa. Pero sí importaba. Importaba porque toda mi vida estaba construida sobre un secreto que todos compartían excepto yo. Importaba porque ese silencio había sido una decisión. Una decisión que me excluía de mi propia historia. Volvimos a la mesa, pero la casa ya no era hogar. El árbol seguía brillando.
El pavó seguía caliente. El vino seguía lleno en las copas. Pero ya nada tenía sentido. Nadie comió. Nadie habló. Solo respirábamos. Y aún así se sentía como si nos ahogáramos. Cuando la noche terminó, Javier y yo nos levantamos casi al mismo tiempo. No lo planeamos. Fue algo instintivo, animal, como dos almas que reconocen una herida igual. Mi madre nos miró irnos. Pero no dijo nada. Tal vez porque no sabía qué palabras podían sostener lo que había roto. En el camino a casa, manejé sin pensar. El mundo parecía distante. Plano. Sin color. La radio estaba apagada. Mis manos frías. Mi pecho pesado. Sentía que algo dentro de mí había dejado de existir. Me senté en el piso de mi sala. Y lloré. No como un niño. Sino como un adulto que descubre que nunca tuvo derecho a su propia infancia. A la mañana siguiente, todo seguía igual. Los muebles. Las paredes. Mis cosas. Pero yo no. Yo era un cuerpo con un nombre que ya no significaba nada. No tenía preguntas. Solo vacío. No era el hecho de haber sido adoptado lo que me dolía. Era la mentira compartida. La decisión de ocultarlo. La conspiración silenciosa. Ellos lo sabían. Mi hermano lo sabía. Yo era el único que vivía en una historia falsa. Aún hoy, hay algo en los ojos de mi madre que me persigue. No era culpa. No era arrepentimiento. Era alivio. Como si hubiera esperado años para que la verdad saliera sola. Como si aún hubiera algo más escondido. Algo que nadie dijo esa noche. Algo que todavía necesito descubrir. Y eso es lo que más miedo me da. No dormí esa noche. Ni un segundo. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza era un ruido constante. Como un zumbido. Como si alguien golpeara una puerta adentro de mi cráneo, una y otra vez. Amaneció gris. La luz entraba por la ventana, pero parecía fría, distante. Me preparé café sin pensar. Ni siquiera recuerdo el sabor. Solo recuerdo mis manos temblando alrededor de la taza. Como si mi propio cuerpo no estuviera seguro de pertenecerme. Intenté no pensar, pero el pensamiento volvía. Una y otra vez. Si no soy hijo de ellos, entonces, ¿de quién soy? La pregunta se pegaba a mis huesos. Mi teléfono vibró. Era Javier. Una llamada perdida. Luego otra. Luego un audio que no escuché. No estaba listo para escuchar su voz. No estaba listo para escuchar nada. Tomé mi abrigo. Tomé las llaves. No planeé nada. Solo sabía que no podía quedar parado. Mi cuerpo se movía por inercia. Como si algo me arrastrara exactamente a donde no quería ir, pero necesitaba estar. Volví a la casa de mis padres. No toqué la puerta. Entré con la llave que aún tenía. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Ni televisión. Ni pasos. Nada. Mis padres no estaban. El olor a canela todavía estaba en el aire. Pero ahora me daba náuseas. Como si fuese perfume en un cuarto donde alguien había muerto. Caminé directo al pasillo. A ese pasillo donde mi madre me había dicho sí con un gesto mínimo. Como si alguien pudiese destruir filo a sim, como simples movimiento de cabeza. Mis piernas me llevaron al cuarto de almacenamiento. Esa habitación donde mi madre guardaba cosas que nunca usábamos. Cajas viejas. Ropa que ya no servía. Objetos que no tenían una historia clara. Yo sabía que si había una verdad, estaría ahí. Abrí la puerta. El olor a polvo me golpeó. Luz tenue. Silencio. Busqué. En el fondo. Siempre en el fondo es donde se esconden las cosas que importan. Moví cajas, recuerdos, cosas rotas. Todo hacía ruido. Como si la casa respirara conmigo. Hasta que encontré una caja sin etiqueta. Una caja que no pertenecía a nada. La abrí. Dentro había fotos. Muchas. Algunas antiguas. Mi madre joven. Mi padre con cabello más oscuro. Un jardín en verano. Un perro que nunca conocí. Todo normal. Hasta que no lo fue. Había una foto mía. Recién nacido. Pero mi madre no era la mujer que me sostenía. Era otra mujer. Más joven.
con ojos cansados. Tristes. Un hospital al fondo. Mi corazón golpeó como si quisiera escapar de mi cuerpo. Sacudí la foto. La miré de nuevo. La comparé con cada recuerdo que tenía. No. No era mi madre. No era ella. Debajo había más papeles. Un brazalete de hospital. Con otro apellido. Otro apellido que yo nunca había escuchado. Me faltó aire. Sentí mi garganta cerrarse. Como si el mundo se hubiera encogido de repente. Me apoyé en la pared. Dejé que mis piernas cedieran. Me senté en el suelo. La foto entre mis manos. Sentía que estaba sosteniendo mi propio fantasma. No sé cuánto tiempo pasó. Puede haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo había dejado de existir para mí. Cuando pude moverme, seguí buscando dentro de la caja. Como un adicto, como un detective, como un hijo que quiere entender qué es ser hijo. Y entonces la encontré. La foto que no debería existir. Era Javier. También recién nacido. Y la misma mujer lo sostenía. La misma expresión cansada. El mismo hospital. El mismo pulso en las manos, frágil y fuerte al mismo tiempo. Mi corazón se detuvo. Todo lo que mi hermano dijo. Todo lo que mis padres no dijeron. Todo era real. Pero había algo más. Algo peor. Si la mujer de esa foto era la misma para los dos. Entonces no solo ocultaron nuestra adopción. Ocultaron nuestra sangre. Sentí un frío recorrer mi espalda. Un frío que no venía de la habitación, sino de adentro. Como si una sombra hubiera despertado en mí. Entonces escuché la puerta de la casa abrirse. Pasos. Mi madre. No tuve tiempo de esconder nada. Y tampoco quería. Ella me encontró sentado en el suelo, con la foto en la mano. La vio. Se quedó inmóvil. Fue como ver a una persona quebrarse en tiempo real. Los hombros caídos. La respiración cortada. La culpa en los ojos. No la culpa de haber hecho algo malo. La culpa de haber sido cobarde. No quería que lo supieras así, dijo. Su voz era casi un hilo. Yo no respondí. No podía. Ella dio un paso hacia mí. Y otro. Se agachó, pero no me tocó. Miró la foto. Y cerró los ojos. Ella, era muy joven, susurró. No podía cuidarlos. Nos los entregó. Los dos. Juntos. Me ardieron los ojos. ¿Por qué no lo dijeron? Mi voz salió quebrada, como vidrio roto. Ella me miró. Y esa fue la parte que nunca voy a olvidar. Porque no vi amor. No vi miedo. Vi alivio. Porque tenía miedo de que la buscaras, respondió. La habitación se volvió pequeña. Insuficiente. Asfixiante. Mi madre había pasado toda mi vida temiendo perder algo que nunca le perteneció por completo. Yo me levanté. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba espacio para no gritar. Mi madre me tomó del brazo. Ella no es lo que crees, dijo. No la busques. Pero las palabras que uno prohíbe son las primeras que se vuelven destino. Yo la miré, por primera vez, como a una extraña. Eso no lo decides tú. Solté mi brazo. Caminé hacia la puerta. No miré atrás. El aire afuera era frío. Dolía respirar. Dolía estar vivo. Cada paso que di lejos de esa casa fue un paso hacia algo que aún no comprendía. Pero en mi bolsillo llevaba la foto. La prueba. ¿La llave? La pregunta. Y la herida. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen de la mujer de la foto no me dejaba en paz. No sabía su nombre. No sabía dónde estaba. No sabía quién era. Pero sabía algo con absoluta certeza. Ella tenía respuestas. Y ahora yo estaba dispuesto a encontrarlas. Aunque eso rompiera todo lo que quedaba. Aunque eso me rompiera a mí. No pude evitarlo. Esa noche, después de encontrar la foto, después de escuchar la confesión quebrada de mi madre, después de sentir que mi identidad se había partido en 1000 pedazos, hice algo que nunca hubiera imaginado. Llamé a Javier. No sabía qué decirle. No tenía un discurso. Solo necesitaba escucharlo. Necesitaba saber que no estaba solo dentro de esta grieta. Él atendió en el primer tono. Lo viste, ¿verdad?
dijo, sin saludo, sin aire. Me quedé en silencio. Era suficiente respuesta. Estoy en mi casa, continuó. Ven. No pensé. Solo fui. El camino hasta su apartamento fue una especie de limbo. Las luces de la calle parecían más frías. Las ventanas de los edificios, más distantes. Personas caminando como si sus vidas fueran sólidas. Definidas. Estables. Yo los envidiaba. Llegué al edificio. Javier me abrió la puerta antes de que yo tocara. Parecía más viejo que el día anterior. No físicamente. Algo en su expresión. Como si hubiera cargado años durante la noche. Nos sentamos en la sala. No hablamos por un momento. El silencio era necesario. Era la única forma de no desmoronarnos en pedazos. Javier respiró hondo. Yo no quería decirlo así. Delante de todos, murmuró. Pero, tenía que salir. Yo lo miré. No había reproche en mí. Solo una pregunta viva, insistente, insoportable. ¿Cómo lo descubriste? Él bajó la mirada. Me enfermé. ¿Recuerdas que te dije que estaba haciendo exámenes por el tema de los mareos? Asentí. Los médicos pidieron pruebas genéticas. Cuando hicieron los cruces familiares, no coincidía nada. Ni grupo sanguíneo. Ni marcadores hereditarios. Nada. Yo no era hijo de ellos. Ni biológicamente. Ni estadísticamente. Ni en teoría. Ni en práctica. Su voz era tranquila, pero sus ojos estaban rotos. Pedí los registros del hospital. Busqué fechas. Lugares. Documentos. Y encontré algo que no estaba listo para ver. Tragué saliva. Sentía que mis manos estaban frías. Mi corazón latía rápido, como si quisiera adelantarse a la verdad. Ellos nos adoptaron, continuó. Pero no al mismo tiempo. Yo llegué primero. A los 3 días de haber nacido. Se detuvo. Tú llegaste un año después. Asimilé eso despacio. Como si la información fuera pesada y necesitara sostenerse con las manos. Entonces, no somos hermanos biológicos. Lo dije en voz baja. Pero fue como si el aire se rompiera. Javier levantó la mirada. No al principio. No según los registros. Silencio. Un silencio que dolía. Pero, agregó, revisé más. Mucho más. Quería saber. No sé si lo hice porque me estaba muriendo psicológicamente o porque necesitaba recuperar algo de sentido. Me puse a rastrear nombres de clínicas, archivos, notas antiguas. Y entonces apareció, ella. Mi cuerpo se tensó. Yo sabía a quién se refería antes de que lo dijera. La mujer de la foto, susurré. Él afirmó. Se llama Elena. Elena. Un nombre. Solo eso bastó para que todo se volviera más real. Más doloroso. Más humano. ¿La encontraste? Dije. Sí. Sentí un estremecimiento en la espalda. Un temblor. La mezcla de miedo y necesidad. ¿Qué te dijo? Javier respiró profundamente antes de responder. Como si necesitara preparar su alma para soltar las palabras. Que somos hermanos. Mis dedos se apretaron contra mis rodillas. Hermanos de verdad, continuó. De sangre. Sentí el mundo inclinarse. No sabía si eso hacía todo más correcto o más cruel. Javier continuó. Ella no nos dio porque no quiso. Sino porque no pudo mantenernos. Era joven. Estaba sola. Sin familia. Sin ayuda. Presionada. Amenazada. Se quedó sin opciones. Yo apretaba la mandíbula. No sabía si quería gritar o llorar. Nuestros padres, él buscó las palabras, los padres que nos criaron, la encontraron. Pagaron. Arreglaron todo para que nadie más supiera. No lo hizo sonar sucio. Pero lo era. No por la adopción. Sino por la condena al silencio. Ella quiere verte, dijo Javier. Mi pecho se contrajo. Esa frase no era una invitación. Era un destino. No sé si estoy listo, respondí, con la voz raspada. Yo tampoco lo estaba, dijo él. ¿Y cuándo la viste? Pregunté. Javier bajó la mirada. Sus ojos brillaron con lágrimas controladas.
Sentí que algo que me faltaba toda la vida, volvió a mí en un segundo. Yo me quedé quieto. Sentí algo parecido a esperanza. Y a miedo. Ella quiere verte, repitió. Yo asentí. Muy despacio. Voy a verla. La decisión me cayó dentro del pecho como una piedra. Firme. Irrevocable. Y fue entonces. Justo entonces. Que escuchamos el crujido de la puerta. Ambos giramos al mismo tiempo. Mi padre estaba allí. Parado en el marco. No sé cuánto tiempo llevaba escuchando. No sé cuánto había oído. Su rostro no mostraba rabia. Ni dolor. Mostraba pánico. Un miedo profundo. Instintivo. Animal. No van a ir a verla, dijo. Su voz era baja. No necesitaba gritar. Sabíamos que venía del lugar más oscuro dentro de él. Javier se levantó. Ya es tarde, papá. Mi padre dio un paso hacia adentro. No entienden lo que están haciendo. Yo me puse de pie también. Mis piernas estaban tensas, pero firmes. Lo que estamos haciendo es recuperar nuestra historia. El silencio después de mis palabras fue más pesado que cualquier grito. Mi padre nos miró a los dos. Y en sus ojos, por primera vez, vi algo que nunca había visto en él. Miedo a que la verdad lo alcanzara. Entonces dijo una frase que congeló mi sangre. Ella no es la persona que creen. Javier frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Mi padre me miró directamente. Y su voz fue casi un susurro. Si la buscan, no solo van a perder a esta familia. Van a perderse a ustedes mismos. Sentí un frío profundo. No por lo que dijo. Sino por cómo lo dijo. Como si no fuera una advertencia. Sino una certeza. Mi padre dio un paso atrás. Como si algo estuviera decidido. Como si la conversación hubiera terminado. Y justo antes de salir, dijo. Hay cosas que es mejor no desenterrar. La puerta se cerró. Y en ese segundo, supe tres cosas. Él estaba dispuesto a todo para detenernos. Había otra verdad más profunda, más peligrosa, más enterrada que la que ya habíamos encontrado. Y yo ya estaba demasiado lejos para volver atrás. La mujer de la foto nos esperaba. Y había algo que ella sabía. Algo que mis padres siempre temieron. Y que ahora yo necesitaba escuchar. Dormí poco esa noche. O, mejor dicho, mi cuerpo estuvo en una cama, pero mi mente se quedó suspendida en un estado raro, entre pensamiento y vacío. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. Elena. La mujer de la foto. La mujer que me había dado la vida. La mujer que mis padres habían borrado de mi historia. Por la mañana, el mundo se sentía más silencioso. No porque lo estuviera. Sino porque dentro de mí todo estaba enfocado en una sola cosa. Una línea recta. Una dirección inevitable. La iba a ver. No le dije nada a mi madre. No podía soportar verla temblar otra vez. No sabía si la odiaba, si la perdonaba o si solo estaba cansado. Pero sí sabía que no quería un nuevo derrumbe antes de tiempo. Salí de casa temprano. Javier me esperaba en la esquina. No hablamos. No necesitábamos. La decisión ya vivía en nosotros. Caminamos juntos hasta la estación. Tomamos el bus. El camino duró 47 minutos. 47 minutos donde mi respiración parecía prestada y mis manos no dejaban de temblar levemente. No tienes que hablar si no quieres, dijo Javier, sin mirarme. Lo sé. Y si no puedes quedarte, nos vamos. Sí. Se sentía como antes. Cuando éramos niños. Cuando él me defendía de los chicos más grandes. Cuando yo lo acompañaba en sus silencios más largos. Solo que ahora los silencios tenían nombres. El bus se detuvo frente a un barrio humilde. No miserable. Humilde. Casas bajas, colores deslavados, ropa colgando en las ventanas, perros pequeños ladrando sin convicción. Javier caminó delante. Sabía el camino. Yo seguí sus pasos. Cada paso parecía un latido fuera de ritmo. Llegamos frente a una casa de fachada amarilla, con grietas visibles y una planta de jazmín apoyada en la ventana. El aroma era suave. Familiar. Como si hubiera estado presente en mis recuerdos sin haber estado nunca. Javier golpeó la puerta. Una pausa. Otro golpe. Y entonces la puerta se abrió,
Ella estaba allí. Más pequeña de lo que imaginaba. Más joven de lo que tendría derecho a ser. O más vieja. No lo sé. Su rostro estaba marcado, no por la edad, sino por el tiempo. Sus ojos tenían el tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Cuando me vio, se detuvo. No lloró. No sonrió. No habló. Solo me miró. Y en esa mirada sentí algo que no sé cómo explicar. No era reconocimiento. No era sorpresa. No era amor inmediato. Era algo mucho más crudo. Era duelo. Como si me hubiera llorado toda su vida. Como si me hubiera esperado desde siempre. Hola, fue lo único que pude decir. Mi voz se quebró. No por debilidad. Sino porque mi cuerpo estaba sosteniendo una emoción demasiado grande. Ella levantó una mano, despacio. Como si temiera que yo desapareciera si se movía muy rápido. Tocó mi mejilla. Y entonces, solo entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi niño, susurró. Y mi pecho se abrió. Caí en sus brazos. Sin palabras. Sin explicación. Solo cuerpo. Solo memoria primitiva. Solo algo que yo no sabía que me faltaba hasta que me tocó. ¿Lloré? Lloramos. Javier se quedó cerca. En silencio. Observándonos como quien mira algo sagrado y doloroso al mismo tiempo. Entramos a la casa. Era pequeña, pero cálida. No había lujo. No había nada que pareciera comprado para impresionar. Las paredes estaban llenas de fotos antiguas, recortes, papeles doblados, cosas guardadas con un cuidado que no se ve en quienes viven por vivir. Elena nos sirvió té. Sus manos temblaban un poco. Las mías también. Supuse que algún día vendrían, dijo ella, finalmente. Mi corazón se tensó. ¿Por qué no nos buscaste? Pregunté, sin acusación. Era una pregunta rota, no una lanza. Ella bajó la mirada. ¿Lo hice? La frase cayó como una piedra en agua. Fui a buscarlos muchas veces. Toqué su puerta. Me dijeron que no podía verlos. Que ustedes estaban bien. Que yo solo iba a traerles dolor. Que ustedes no necesitaban saber de mí. Mi respiración se detuvo. Me amenazaron, dijo, con la voz más baja. Me dijeron que si insistía, me quitarían cualquier posibilidad legal de siquiera volver a acercarme. Que me denunciarían. Que yo había sido una mala madre. Sus labios temblaron. No en drama. En algo más profundo. Y yo, allá estaba rota. No tenía cómo luchar. No tenía ayuda. No tenía a nadie. Silencio. No el silencio de antes. Un silencio que dolía. Pero nunca dejé de esperarlos, añadió. Todos mis días empezaban y terminaban con la idea de que, un día, ustedes tocarían mi puerta. Javier miró el suelo. Yo sentía que mis dientes se apretaban solos. Nuestros padres, empecé. No hables de ellos todavía, interrumpió, suavemente. Hay algo que deben saber primero. Sus ojos se clavaron en los míos. Y en los de Javier. Y entonces lo dijo. La razón por la que los separaron al nacer, no fue accidental. Mi corazón se detuvo. Sentí un frío recorrerme la columna. Ellos sabían quiénes eran ustedes. Sabían que eran hermanos. Sabían que venían juntos. Javier respiró hondo. Entonces, ¿por qué? Ella nos miró con un dolor antiguo. Un dolor lleno de historia. Un dolor lleno de advertencia. Porque ustedes no nacieron para ser hijos de una familia normal, susurró, sino para pagar una deuda que no era de ustedes. Mi sangre se congeló. Javier la miró sin parpadear. Yo sentí mi corazón golpear fuerte. Elena suspiró. Y dijo. Su padre, no era solo un hombre. Era alguien con enemigos. Con pactos. Con decisiones que no se podían deshacer. Y ustedes fueron parte de ese trato. Sentí el mundo inclinarse. La casa parecía más pequeña. El aire, más pesado. Mi nombre sonaba distinto ahora. ¿Qué trato? Pregunté, casi sin voz. Elena me miró. El trato que nos obligó a perderlos. Y ahí lo supe. Lo que habíamos encontrado no era la verdad final. Era apenas la puerta. Y del otro lado había una historia que podía destruirnos.